Hola a todos, mi nombre es Inocente Zacapala Rojas, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Facultad de Medicina, y les voy a hablar sobre el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Bien, el SIDA es una enfermedad que es causada por el retrovirus de la inmunodeficiencia humana, se va a caracterizar por una profunda inmunodepresión, que esto va a llevar a infecciones oportunistas, a neoplasias secundarias y a manifestaciones neurológicas. Bien, en este apartado vamos a resumir los datos disponibles actualmente sobre la epidemiología, la patogenia y las características clínicas de la infección por el VIH. Bueno, en la epidemiología del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, vamos a tener en este sector que se han identificado al menos unos 5 grupos que son propensos a sufrir SIDA. Entre estos grupos vamos a tener a hombres homosexuales o bisexuales. Este es un mayor grupo debido a que representa el 50% y otro 5% debido a que consumen drogas por vía intravenosa. Tenemos a los contactos heterosexuales de los miembros de otros grupos elevados de alto riesgo, a los pacientes que consumen drogas por vía intravenosa y sin antecedentes homosexuales, a los hemofílicos que recibieron grandes cantidades del factor 8 o del 9 antes del 85 por una transmisión sexual o por transmisión de la madre al hijo. Debe quedar claro también que la transmisión del VIH solo se va a producir bajo condiciones que faciliten el intercambio de sangre o líquidos corporales que contengan el virus o células infectadas por el virus. Vamos a tener tres principales vías de transmisión. Estas van a ser la transmisión sexual, la transmisión parenteral y la transmisión de la madre al niño. En la transmisión sexual, esta es la forma más dominante de infección en todo el mundo. En este grupo vamos a encontrar, en este apartado vamos a encontrar principalmente a hombres homosexuales que por contacto sexual se infectan. El virus va a ser transportado en el semen y va a entrar en el cuerpo del receptor a través de abrasiones de las mucosas, rectal, oral o por contacto directo de las mucosas. La diseminación del virus aquí se va a producir por dos formas, principalmente por inoculación directa de los vasos sanguíneos por el traumatismo en el acto sexual o por infección de los linfocitos CD4 o células dendríticas. En la transmisión parenteral vamos a tener a los consumidores de droga por vía intravenosa, a los hemofílicos que recibieron concentraciones contaminadas del factor 8 y del factor 9, a receptores de hemoderivados contaminados. Entre los consumidores de drogas intravenosa la transmisión va a tener lugar por compartir agujas o jeringas y la transmisión del VIH por transfusiones de sangre o hemoderivados como el factor 8 o el 9, mientras que en la transmisión de la madre al niño, esta es la principal causa de SIDA pediátrico. Las infecciones las infecciones aquí se pueden transmitir a su descendencia por tres vías. A través del útero por diseminación placentaria, durante el paso a través del canal del parto infectado en el momento del parto y después del nacimiento por la ingestión de la leche materna. Entre las propiedades del VIH vamos a tener que este es un retrovirus humano no transformador de la familia de los lentivirus. En este grupo se va a incluir a el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la inmunodeficiencia de los simios, el virus Bisna de las ovejas, el virus de la inmunodeficiencia bovina y al virus de la anemia infecciosa equina. Se han aislado de los pacientes dos formas con una constitución génica distinta pero relacionada del VIH. Entre estos grupos vamos a tener al VIH1 y el VIH2. El VIH1 es el tipo más frecuente asociado al SIDA en Estados Unidos, Europa y África Central, mientras que el VIH2 es la causa de una enfermedad similar, sobre todo en África Occidental y la India. Bueno, en la estructura del VIH vamos a tener que
el virión del VIH-1. Este va a ser esférico y en el centro va a estar formado por un cono electrodenso, que este está rodeado por una capa lipídica procedente de la membrana celular del huésped. En el centro del virus vamos a encontrar a la proteína principal de la capside, la proteína 24, a la proteína nucleosídica, proteína 7 o 9, va a tener 2 copias de ARN genómico vírico y a las 3 enzimas víricas, a la proteasa, la transcriptasa inversa e integrasa. La proteína 24, esta es el antígeno vírico, que es la más abundante en un análisis que se emplea ampliamente para diagnosticar la infección del VIH. En la cubierta del virus se van a encontrar a 2 glucoproteínas víricas, a la glucoproteína 120 y a la glucoproteína 41. Estas son cruciales para la infección del VIH en las células. El genoma del ARN del VIH-1 va a contener a los genes GAG y a los genes POL y M. Estos son típicos de los retrovirus. Va a tener también a los GAG y POL, que son grandes proteínas precursoras escindidas por la proteasa vírica para dar lugar a las proteínas maduras. El VIH-1 se va a poder dividir en 3 subgrupos designados grupo M, grupo O o grupo N. Los virus del grupo M son los más frecuentes en todo el mundo y se dividen a su vez en varios subtipos, grupo A y grupo K. Estos van a diferir en su distribución geográfica. El subtipo B es el más frecuente en Europa Occidental y Estados Unidos, mientras que el subtipo E es el más frecuente en Tailandia. El subtipo C es el que más rápidamente se está extendiendo por todo el mundo y este se encuentra en Tailandia, Etiopía y Sudáfrica. Bueno, en el genoma del ARN del VIH-1 vamos a encontrar diversos genes. Entre estos vamos a encontrar a la repetición terminal larga, este es necesario para el inicio de la transcripción, al factor de la infecciosidad vírica, la proteína 23, a la proteína vírica U, que esta va a favorecer a la degradación de la CD4 y va a aumentar a la liberación de los viriones. Vamos a tener a la proteína de la cubierta, la glucoproteína 160, aquí también encontramos a la glucoproteína 120 y a la glucoproteína 41. La glucoproteína 120, esta va a mediar la unión de la célula CD4 y de receptores de quimiosinas, mientras que la glucoproteína 41, esta se va a encargar de la fusión. Vamos a tener también al efecto negativo de la proteína 24, principalmente vamos a encontrar a la polimerasa, que esta codifica diversas enzimas séricas como la proteasa, la transcriptasa inversa y la ARNasa. Tenemos también a la proteína vírica, la proteína 15, que esta incrementa la replicación vírica y facilita la infección de los macrófagos por VIH. Tenemos al regulador de la expresión génica vírica, la proteína 19, esta favorece la exportación nuclear del ARN vírico empalmado de forma incompleta. Tenemos a la proteína 14, que esta potencia la elongación del ADN vírico integrado mediado por la ARN polimerasa 2. Bueno, en la patogenia de la infección por el VIH y el SIDA, vamos a tener que las principales dianas de la infección van a ser el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. El SIDA es una inmunodeficiencia profunda que afecta principalmente a la inmunidad celular y se debe a la infección y a la pérdida grave de linfocitos T, CD4 y de otras células inmunitarias. Bueno, el ciclo vital del VIH, va a consistir en la infección de las células, la integración del provirus en el genoma de la célula anfitriona, la activación de la replicación vírica y la reproducción y la liberación de los virus infecciosos. Bien, en la infección de las células por VIH. El VIH va a infectar a las células usando a la molécula CD4 como receptor y a varios receptores para quimosinas como correceptores. La unión de la glucoproteína 120 del VIH al CD4
Esta molécula va a ser esencial para la infección y va a ser responsable del tropismo del virus por los linfocitos TCD4. La unión al CD4 no es suficiente para la infección, ya que la glucoproteína 120 del VIH también debe unirse a otras moléculas de la superficie. La cubierta del VIH va a contener a dos glucoproteínas asociadas de forma no covalente, como van a ser la glucoproteína 120 y a la glucoproteína 41 transmembrana. El primer paso de la infección va a ser la unión de la proteína, glucoproteína 120 de la cubierta a las moléculas CD4, y esto va a llevar a un cambio conformacional que va a crear un nuevo lugar de reconocimiento en la glucoproteína 120 para los correceptores, las quimiosinas CCR5 o la quimiosina CXCR4. La unión de los correceptores va a inducir a cambios conformacionales en la glucoproteína 41, que va a exponer una región hidrófoba que se llama péptido de fusión en la punta de la glucoproteína 41. Este péptido se va a insertar en la membrana celular de la célula diana, ya sea un linfocito T o un macrófago, y va a llevar a la fusión del virus con la célula huésped. Y después de la fusión, el centro del virus, que contiene el genoma del VIH, va a entrar en el citoplasma de la célula. Bueno, en la replicación del virus, una vez que se interioriza el genoma del ARN del virus, va a sufrir una transcripción inversa que lo va a conducir a una síntesis de ADN complementario bicatenario. En los linfocitos T en reposo, el ADN bicatenario del VIH va a poder permanecer en el citoplasma en una forma episómica lineal, mientras que en los linfocitos T en división, el ADN bicatenario va a adquirir una forma circular y va a entrar en el núcleo y después se va a integrar en el genoma del huésped. La finalización del ciclo vital del virus en las células con una infección latente solo va a tener lugar después de la activación celular, y en el caso de la mayoría de los linfocitos TCD4, la activación del virus va a dar lugar a la muerte de las células infectadas. Los sujetos infectados por el virus del VIH van a tener un mayor riesgo de sufrir infecciones recurrentes, lo que va a conducir a una mayor activación de los linfocitos y a la producción de citocinas proinflamatorias, que a su vez van a estimular a una mayor producción de VIH y una pérdida de linfocitos TCD4 y más infecciones. De esta forma, es fácil ver cómo la infección del VIH va a establecer un círculo vicioso que va a culminar en la destrucción inexorable del sistema inmunitario. Mecanismos de la eliminación de linfocitos T en la infección por el VIH. La pérdida de los linfocitos TCD4 se va a deber principalmente a efectos citopáticos directos de los virus en la replicación, y hasta cierto punto el sistema inmunitario va a poder reemplazar a los linfocitos T muertos, pero a medida que la infección progresa va a ser imposible renovar a los linfocitos T. Los mecanismos posibles por los que el virus va a matar directamente a las células infectadas va a ser la mayor permeabilidad de la membrana plasmática, que se va a asociar a la formación de partículas del virus y a defectos en la síntesis de proteína. Además de la muerte directa de las células provocadas por el virus, otros mecanismos pueden contribuir a la pérdida o a la alteración funcional de los linfocitos. En los mecanismos que pueden contribuir a la pérdida o a la alteración funcional de los linfocitos T, vamos a tener 4 factores importantes: a la activación crónica de células no infectadas, la infección por el VIH de las células en órganos linfoides, la fusión de las células infectadas y no infectadas que van a llevar a la formación de sinsitios, y a defectos cualitativos en la función del linfocito T. Bueno, en la activación crónica de las células no infectadas, estas van a responder al propio VIH o a afecciones que son frecuentes en los sujetos con SIDA y van a conducir a la célula a apoptosis, mientras que en las infecciones por el VIH en las células en órganos linfoides, aquí van a causar una destrucción progresiva de la arquitectura y de la composición celular de los tejidos linfoides. En la función de las células afectadas y sin afectar, en los cultivos tisulares, la glucoproteína 120 expresada en las células infectadas de forma productiva se va a unir a las moléculas CD4 de los linfocitos T no infectados,
que va a ser seguida de una fusión celular, y estas células fusionadas suelen morir en pocas horas. Bien, esta tabla muestra las principales alteraciones de las funciones inmunitaria en el SIDA. Una linfopenia se va a causar principalmente o se va a activar por la pérdida selectiva de la subpoblación de los linfocitos T cooperadores, los linfocitos TCD4, mientras que la disminución de la función de los linfocitos T in vivo se va a activar por la pérdida preferencial de los linfocitos T activados y de memoria, por una disminución de la hipersensibilidad retardada, por una susceptibilidad a las infecciones oportunistas y por una susceptibilidad a las neoplasias. La alteración de la función de los linfocitos T in vivo se va a activar por la disminución de las respuestas proliferativas a mitógenos, por la disminución de la citotoxicidad, por la disminución de la función cooperadora para la producción de anticuerpos por los linfocitos B y por una disminución de la producción de la interleucina 2 o el interferón gamma. La activación de los linfocitos B policlonales va a causar una hipergamaglobulinemia e inmunocomplejos circulantes, va a causar una incapacidad de generar una respuesta humoral de nuevo frente a antígenos nuevos y una respuesta inadecuada frente a las señales nuevas que activan normalmente a los linfocitos B in vitro. Y en las alteraciones de las funciones de monocitos y macrófagos se va a activar principalmente por una disminución de la quimiotaxia y la fagocitosis y por una disminución de la expresión de los antígenos leucocitarios humanos de la clase 2 y por la disminución de la capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T. Infección por el VIH de células inmunitarias diferentes a los linfocitos T. La infección de los macrófagos y de las células dendríticas también son importantes en la patogenia de la infección del VIH. La mayoría de los macrófagos infectados por el VIH se van a encontrar en los pulmones y en el encéfalo. Alrededor del 10 al 50% se encuentra en estos tejidos. Los macrófagos infectados van a permitir la replicación del virus y son bastante resistentes a los efectos citopáticos del VIH. El VIH-1 puede infectar a los macrófagos con una diferenciación terminal y también puede multiplicarse en ellos. Los macrófagos van a actuar como un reservorio de la infección y en las fases tardías de la infección por el VIH, cuando el número de los linfocitos TCD4 disminuye considerablemente. Bien, tenemos a las células dendríticas mucosas. Este tipo de células, cuando son infectadas por el virus del VIH, van a transportar al virus a los ganglios linfáticos regionales, donde el virus se va a transmitir a los linfocitos TCD4, mientras que las células dendríticas foliculares, estas sirven como reservorio del virus, al igual que los macrófagos, y la mayoría de las partículas víricas se van a encontrar en las prolongaciones dendríticas de este tipo de células. Patogenia de la afectación del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una diana de la infección del VIH, y los principales tipos celulares que el VIH infecta en el encéfalo son a los macrófagos y a la microglia. Se cree que el VIH llega al encéfalo gracias a los monocitos infectados. La mayoría de los clínicos cree que el déficit neurológico se debe indirectamente a los productos de los virus que son producidos por la microglia infectada, como las citocinas, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. Evolución natural y curso de la infección por el VIH. Está regulada principalmente por la fase aguda, la fase crónica y culmina con el SIDA. En la fase aguda, el virus va a entrar habitualmente a través de las superficies mucosas y la infección aguda se va a caracterizar por la infección de los linfocitos TCD4 de memoria, que estos expresan a la quimiosina CR5 en los tejidos linfoides asociados a las mucosas, y la muerte de muchas de estas células afectadas
va a culminar bien en la evolución natural, y el curso de la infección por el VIH va a estar regulado principalmente por tres funciones. Van a ser la fase aguda, la fase crónica y va a culminar en el SIDA. En la fase aguda, el virus va a entrar habitualmente a través de las superficies mucosas, se va a caracterizar por la infección de los linfocitos TCD4 de memoria que expresan a la quimiosina CCR5 en los tejidos linfoides, que estos son tejidos asociados a la mucosa y a la muerte de muchas de estas células infectadas. Esta pérdida local va a provocar una eliminación considerable de linfocitos. A la infección mucosa le va a seguir la diseminación del virus y el desarrollo de la respuesta inmunitaria del huésped. Una vez en los tejidos linfoides, las células dendríticas van a pasar el VIH a los linfocitos TCD4 mediante un contacto intercelular directo. Esta replicación va a conducir a la viremia, durante la cual hay un número alto de partículas de VIH en la sangre del paciente. Al cabo de 3 a 6 semanas de la infección, del 40 al 90% de los sujetos van a sufrir un síndrome agudo por el VIH que va a desencadenar la propagación inicial del virus y la respuesta del huésped. Se van a asociar a una enfermedad aguda autolimitada con síntomas inespecíficos. Estos síntomas pueden ser dolor faríngeo, mialgia, fiebre, pérdida de peso y astenia. Como síndrome pseudogripal, pueden aparecer exantema, linfoadenopatías, diarrea y vómito. Se suele resolver espontáneamente a las 2 o 4 semanas. El sujeto va a desarrollar una respuesta inmunitaria humoral y celular contra el virus, habitualmente a las 3 a 7 semanas del momento en que se sospecha que se produjo la exposición, y por la aparición de los linfocitos T citotóxicos CD8. Esta respuesta inmunitaria controla parcialmente la infección y a tal grado que se refleja una viremia baja, pero detectable a las 12 semanas de la exposición primaria. Bien, en la fase crónica de la enfermedad, los ganglios linfáticos y el vaso son los lugares de replicación continua del VIH y de destrucción celular. Durante este periodo de la enfermedad, hay pocas o ninguna manifestación clínica de la infección por el VIH. Por eso se denomina como periodo de latencia clínica. Al final, a lo largo de un periodo de años, el ciclo continuo de la infección vírica y la muerte de los linfocitos T y una nueva infección va a provocar una disminución estable del número de linfocitos TCD4 en los tejidos linfoides y en la circulación, y va a culminar en el SIDA, que es la última fase progresional al SIDA, caracterizada por una pérdida de la defensa del huésped, un incremento notable del virus en el plasma y una enfermedad clínica grave que pone la vida en peligro. El paciente puede acudir y probablemente va a tener fiebre prolongada, pérdida de peso y diarrea, y tras un periodo variable se van a desarrollar infecciones oportunistas graves como son neoplasias secundarias o una enfermedad neurológica clínica. Y es cuando se dice que el paciente ha desarrollado SIDA. Bien, en este apartado vamos a hablar sobre las características clínicas del SIDA y su relación con las infecciones oportunistas. Bien, en los pacientes con SIDA, las infecciones oportunistas van a ser una de las mayores causas de muerte, debido a que su sistema inmunitario se encuentra muy debilitado, pero esto ha disminuido gracias a la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad. Bien, aproximadamente del 15 al 30% de los sujetos infectados por el VIH, pero que no son tratados, sufren una neumonía causada por el hongo Pneumocystis jirovecii en algún momento del curso de la enfermedad. Por otro lado, la candidiasis es la infección micótica más frecuente en los pacientes con SIDA y la infección de la cavidad oral, la vagina y el esófago. Estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes. La candidiasis oral es un signo de descompensación inmunitaria y a menudo va a anteceder a la transición del SIDA. Suele ocurrir cuando hay una neutropenia de origen farmacológico
virus John Cunningham es otra causa importante de infecciones del sistema nervioso central en los pacientes infectados por el VIH. Va a producir una leucoencefalopatía multifocal progresiva y pues como ya sabemos, la diarrea persistente frecuente en los pacientes con SIDA avanzados no tratados se va a deber principalmente a infecciones por protozoos o bacterias entéricas. En esta tabla se muestran las infecciones oportunistas y neoplasias definitorias del SIDA que se encuentran en los pacientes con infección por el VIH. Bien, en los tumores. Los pacientes con SIDA tienen una elevada incidencia de ciertos tumores, sobre todo y principalmente a los tumores como sarcoma de Kaposi, a linfomas B, a cáncer de cuello uterino en las mujeres y a cáncer anal en los hombres. Muchos de estos tumores se van a deber al virus del ADN oncógeno, que incluye al virus del herpes del sarcoma de Kaposi y al virus del papiloma humano en el carcinoma de cuello uterino y el cáncer anal. El mayor riesgo de neoplasias malignas en los pacientes con SIDA se debe sobre todo a un fallo en la contención de la infección tras la reactivación de los virus y a un descenso de la inmunidad celular contra las células infectadas por los virus que sufren una transformación maligna, especialmente el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es considerado como una neoplasia maligna definidora del SIDA. Las lesiones del sarcoma de Kaposi se van a caracterizar por una proliferación de células fusiformes. Estas van a expresar marcadores en las células endoteliales y en las células musculares lisas. Las lesiones del sarcoma de Kaposi van a contener infiltraciones inflamatorias. El sarcoma de Kaposi se debe al virus del herpes humano 8. Como otros virus del herpes, el virus del sarcoma de Kaposi va a establecer una infección latente durante la cual se van a producir varias proteínas capaces de estimular la proliferación de células fusiformes y que evadan la apoptosis. Entre ellas vamos a encontrar al homólogo vírico del regulador del ciclo celular de la ciclina D y varios inhibidores de la proteína 53. Desde el punto de vista clínico, el sarcoma de Kaposi asociado al SIDA es diferente de las formas esporádicas. En los sujetos infectados por el VIH, el tumor suele ser generalizado y afecta a la piel, las mucosas, el tubo digestivo, los ganglios linfáticos y los pulmones. Bien, los linfomas. Los linfomas van a aparecer con una frecuencia muy aumentada en los sujetos con SIDA y vamos a tener al menos dos mecanismos importantes de mayor riesgo de los linfomas B en los sujetos infectados. Estos mecanismos van a ser los tumores inducidos por virus oncógenos y la hiperplasia de linfocitos B en los centros germinales. Bien, los tumores inducidos por virus oncógenos. La pérdida considerable de los linfocitos T durante la infección por el VIH va a determinar a la pérdida de este control y los linfocitos B infectados van a sufrir una proliferación descontrolada que va a predisponer a mutaciones y al desarrollo de linfomas B. Debido a ello, los pacientes con SIDA tienen un mayor riesgo de sufrir linfomas B muy agresivos, compuestos de células tumorales infectadas por virus oncógenos, en partículas por el virus de Epstein-Barr. Los tumores van a aparecer a menudo en las zonas extraganglionares como son el sistema nervioso central, el intestino, la órbita y los pulmones. Y en cualquier lugar. También tienden a sufrir linfomas inusuales que se caracterizan por derrames malignos o linfoma primario de cavidades. Bien, en la hiperplasia de los linfocitos B del centro germinal, el mayor riesgo de un linfoma en estos pacientes puede relacionarse con una importante hiperplasia de linfocitos B que va a ocurrir en la infección por el VIH. El mayor grado de proliferación y las mutaciones
somáticas que ocurren en los linfocitos B del centro germinal van a establecer la base para las translocaciones cromosómicas y las mutaciones que van a afectar a los genes causantes de tumores. Los tumores de los linfocitos B muy activos surgen fuera del marco de una pérdida acentuada de linfocitos T en los sujetos infectados por el VIH. También vamos a mencionar otras proliferaciones. El linfoma de Hodgkin es un tumor inusual de los linfocitos B. Estos están asociados a una respuesta inflamatoria tisular. Se van a producir con mayor frecuencia en sujetos infectados por el VIH. Los casos de linfoma de Hodgkin asociados al VIH están infectados por el virus de Epstein-Barr. Tienen un recuento bajo de células CD4 en el momento de la presentación de la enfermedad, y la infección por el virus Epstein-Barr también es responsable de la leucoplasia oral vellosa. Bien, en otros tipos de tumores vamos a encontrar al carcinoma de cuello uterino y al cáncer anal. Ambos están relacionados al virus del papiloma humano. Mientras que en las enfermedades del sistema nervioso central vamos a encontrar que el 90% de los pacientes con SIDA van a mostrar afectaciones neurológicas en la autopsia, y del 40 al 60% tienen una disfunción neurológica clínica aparente. Las lesiones van a comprender meningoencefalitis autolimitada de probable origen vírico o una meningitis aséptica, una mielopatía vacuolar, neuropatías periféricas y con mayor frecuencia encefalopatía progresiva, que es conocida también como un trastorno cognitivo asociado al VIH. Bien, en el tratamiento farmacológico antirretroviral sobre el curso de la infección por el virus del VIH. Este tratamiento antirretroviral de gran actividad va a actuar sobre la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa del virus. Se va a administrar en combinados para reducir la aparición de las mutaciones que presenten resistencia a cualquiera de ellos en forma aislada. También tiene una participación importante porque reduce la transmisión del virus, especialmente de la madre infectada al niño. Bien, en la morfología del VIH vamos a tener que las características anatomopatológicas frecuentes del SIDA van a comprender infecciones oportunistas del sarcoma de Kaposi y los linfomas B. La muestra de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño en las primeras fases de la infección del VIH van a revelar una hiperplasia llamativa de los folículos B y van a presentar formas serpiginosas inusuales. Este es el reflejo morfológico de la activación policlonal de los linfocitos B y de la hipergamaglobulinemia, observada en sujetos con VIH. La progresión de la enfermedad y la proliferación frenética de los linfocitos B va a desaparecer y va a dar lugar a un patrón de involución linfocítica acentuado.